nos permitan conocer y manejar un poco mejor los recursos que tiene la fotografía, de manera más personal y profunda, pues nuestros sentimientos. Y con base en eso, hemos hecho pues algunas salidas de grupo en las que nos hemos conocido personalmente, y en estas salidas hemos intercambiado ideas, nos hemos conocido y posteriormente hemos publicado resultados que han sido muy, muy interesantes. Esos conversatorios como los de hoy son actividades fundamentales en el proceso que había mencionado anteriormente. A través de estas conversaciones y la visión de imágenes que han realizado fotógrafos que son muy destacados, podemos sacar mucho provecho de sus conocimientos. En este conversatorio, pues tenemos una persona muy especial que es Antonio Castañeda. Muchos de ustedes ya lo conocen, pues por la relación que han tenido a través de PhotoSense y por toda la innumerable cantidad de trabajos fotográficos y de publicaciones que ha hecho en diferentes revistas y exposiciones. Yo me voy a permitir leer muy brevemente algunos estudios y cosas que ha realizado Antonio, muy rápidamente, porque la hoja de vida de Antonio es bastante extensa. Estudió en el Rochester Institute of Technology en los Estados Unidos, fotografía y restauración de fotografía. El Instituto Nacional de Archivos de Films en Francia, la restauración de cine. En la Universidad de los Andes de Arquitectura. En el Centro Nacional de Restauración de Bogotá, la restauración sobre papel. Posteriormente dejó su profesión de arquitecto para convertirse en fotógrafo y trabajó como fotógrafo y director editorial en la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Con Villegas Editores publicó con ellos y editó varias colecciones, como la colección de casas, que se llamaba Casas Colombianas, Casa de Hacienda, y 17 libros más. Con Letrarte Editores fue creador, fotógrafo y realizador. Realizó una importantísima colección que se llamaba La Historia de Frente, de arquitectura de Cartagena, de Bogotá, de Santa Marta, Santa Cruz de Monpós, Casco Viejo de Frente de la ciudad de Panamá. Este es un trabajo muy, muy especial por la técnica que utilizó y que fue pues un acierto y una sorpresa muy grande en esa época, que posteriormente yo creo que podemos conversar de cómo fue realizado. También hizo la colección de pueblos, se llamaba colección de pueblos, sí, de Barichara, Santa Fe de Antioquia, Villa de Leyva y 13 pueblos más. Joyas arquitectónicas de Bogotá, Armenia, Land of Coffee, Las del Este. También publicó en muchas revistas como Habitar, El Tiempo, Decora, Destinos y Axis, Ediciones Gama, en todas las revistas especializadas y destacadas de fotografía. Es más fácil encontrar las pocas en las que no publicó. Como restaurador en Historia de Fotografía en Colombia, con el Museo de Arte Moderno en Bogotá, creación 18 fundaciones, memoria visual del Banco de la República, Cartagena, Pasto, Ipiales. Fue asesor y diseñador del archivo fotográfico de la Biblioteca Pública Piloto para América Latina en Medellín. Asesor y diseñador metodológico y de procedimientos de la Fundación Patrimonio Fílmico. Restauración de 30.000 negativos del Archivo de Bogotá. Restauración y catalogación archivo fotográfico de la Fundación Galán. Ha sido docente de fotografía en su estudio taller de Antonio Castañeda, en la Universidad Católica de Colombia, en la Facultad de Arquitectura, en la Universidad de los Andes, de la Facultad de Arquitectura, en la Universidad de La Sabana, de la Facultad de Comunicación Social,
en la Universidad Javeriana de Bogotá, en la Facultad de Arquitectura, en la Universidad Nacional de Colombia, dirigió un diplomado de fotografía, y como en docencia virtual como Antonio Castañeda Buravi. También sus fotografías han sido, ha hecho exposiciones en diferentes partes de Colombia y en el exterior, en Venecia, en el Consulado de Colombia en Miami, en Washington, en España, en Cádiz, Cuenca y Santander, en Turquía, en Ankara y Estambul, acá en Bogotá, en el Planetario Distrital. Participó en el salón 3 veces en el Salón Nacional de Artistas. En el Museo de Arte Moderno de Bogotá expuso Historia de la Fotografía en Colombia, 150 años de la fotografía, 150 años de la fotografía Latria, y un homenaje a Antonio Castañeda Buraviga en el 2003. También se publicó, también se expuso en el Museo de Arte Moderno de Bogotá la historia de frente de la arquitectura de Cartagena de 2010. Yo quisiera complementar todas estas cosas que básicamente Antonio se destaca especialmente por el intenso y profundo trabajo en el oficio de crear imágenes llenas de contenido. Y digo oficio porque para esto se requiere ser un artesano perfeccionista. Hay trabajos realizados con tecnología tradicional que yo los definiría como casi imposibles y que aún nos asombran en esta era digital y inteligencia artificial. Bienvenido, Antonio. Buenas noches. Álvaro, mil gracias por tus palabras, por tu presentación. Pues no me queda otro que agradecerles también a todos los participantes, a todos los asistentes a esta charla. Créanme que para mí, desde hace un buen tiempo, ha sido un compromiso realizar esta conversación con todos ustedes. Si en el transcurso de la charla suenan mis frases o mis palabras como a sermón, sí, quiero reconocer que en cierta medida tienen ese carácter, no totalmente, pero sí, en parte sí tienen carácter de sermón. Y la explicación es muy sencilla. Tal vez como decía Álvaro, la cantidad de años dedicados con la pasión más grande del mundo por este oficio, tanto que me impulsó a tomar una decisión trascendental como fue dejar la arquitectura por la fotografía. Los sinsabores que me depara la fotografía en los últimos tiempos son la razón para esta conversación y en parte para el sermón, el posible sermón que va a salir de mis labios. El sermón que espero no le caiga a todo el mundo, pero al que le caiga el guante, como dice el dicho, que se le chante. Muy bien, después de esa introducción un poco agresiva, voy a hablarles de mi vida, no de fotografía exclusivamente, pero sí un poco de mi vida, porque mi vida ha sido la fotografía, ¿sí? Entonces, en ese sentido, todos los aspectos de mi vida que me llevaron a ser fotógrafo, a ejercer la fotografía con todo el amor del mundo y a producir imágenes fotográficas cargadas, como decía Álvaro, de contenido, yo diría más bien que de sentimiento. Y siempre ha estado presente en mí una frase o una anécdota universal que dice que alguien que caminaba encontró a dos hombres trabajando, picando piedra. Entonces él preguntó a uno: ¿usted qué hace? Y yo estoy rompiendo esta piedra, estoy picando piedra. ¿Y usted qué hace? Le preguntó al otro. Y yo estoy construyendo una catedral. Entonces la perspectiva con que miramos el oficio le da una dimensión muy especial y
creo que ha sido uno de los aspectos afortunados en mi vida, que he podido ver mi profesión con una perspectiva especial, que me ha permitido disfrutarla, gozarla y eventualmente también sufrirla en ciertas ocasiones, pero el balance general es altamente satisfactorio en este momento de mi vida. De manera que, Álvaro, muchas gracias nuevamente por tus palabras, y pues tú eres el moderador, creo que me tienes un interrogatorio muy especial. Yo no sé si tú has desde el comienzo compartir algunas fotografías o le indicas a José Libardo el momento en que te pase la opción para compartirlas. No, realmente yo quisiera primero contestarte las preguntas que a bien tengas de hacerme. Okay. Y posteriormente tomaré el uso de la pantalla para compartir las imágenes que en cierta forma están seleccionadas con el fin de crear una unión muy coherente con la parte verbal que vamos a desarrollar en la primera etapa, en la primera parte del conversatorio. De manera que espero que la selección que hice corresponda fielmente a confirmar y demostrar, digamos, de alguna manera, aunque no pretendo eso, sino más bien que ustedes puedan ver en imágenes todo un discurso verbal que he tenido a lo largo de la vida, y que por fortuna mucha gente, y especialmente los más allegados, conocen, porque como me decían hoy, vuelvo a ir a hablar a usted otra vez, y yo con ese cuento más de 40 años. Entonces, bueno, para los que no me conocen suficientemente, me parece que puede ser entretenido escucharlo. Bueno, entonces comencemos por el puro comienzo. ¿Cuándo fue tu primer contacto con la fotografía? Pues mi primer contacto con la fotografía fue en mi niñez. Sí, lamentablemente no me di cuenta. Hubo un contacto muy importante, muy fuerte, pero en su momento no lo entendí, no lo percibí, no lo racionalicé, y simplemente fue un evento que por fortuna con el tiempo cuando pasó el tiempo, empecé a atar cabos y descubrí que mi inclinación y mi afición por la fotografía no era de ese momento, ya un poco mayor, sino de mi niñez, que había quedado como latente, escondida entre balones de fútbol y de básquet, que me interesaban mucho más, ¿sí? Pero estaba latente, y algún día, en el siguiente futuro, empecé a atar cabos, como les decía, y a encontrar que esos primeros contactos con la fotografía, con las fotografías, habían causado un impacto interesante que se empezó a expresar mucho más tarde. Entonces, pues lo cuento brevemente. Mi papá trabajaba, inicialmente fue contabilista, pero dibujaba bellísimo, ¿sí? Y en la primera, yo nací ya terminada la Segunda Guerra Mundial, pero en plena Guerra Mundial mi papá iba mucho al periódico El Liberal, tenía grandes amigos allá y un pariente, a escuchar las noticias de la guerra y a ver fotografías que llegaban para la publicación en el periódico, y a leer los teletipos que llegaban con noticias del desenvolvimiento de la guerra. Y entonces él empezó a coleccionar las fotografías que ya estaban publicadas en el periódico, y los originales, o no los originales, pero las fotografías en papel que ya no se utilizaban en el periódico, él se las llevaba para la casa y creó una colección bastante importante, que fue, digamos, una herramienta interesante, fundamental, en los años en que yo ya nací y tenía 6 o 7 años. Entonces él me narraba todas esas historias, me mostraba las fotografías con casi como si las estuviera viviendo nuevamente, al punto que yo en algún momento llegué a pensar que mi papá había estado en la guerra.
había participado en la invasión de Normandía o no sé, alguna de esas. Porque lo contaba con tal vehemencia que yo creí todos esos cuentos, más y reforzados con la fotografía. Para ese momento ya mi papá tenía una colección importante de la revista Life. Entonces, pues yo hojeaba las revistas, escuchaba las historias de mi papá y de alguna manera todas esas circunstancias y esas historias me quedaron guardadas. Repito que mis intereses de joven, de niño, 8, 10 y hasta la adolescencia, estuvieron centradas en el deporte. Entonces yo no me preocupé por nada más, pero por fortuna el impacto interesante y la vehemencia con la que mi papá me contaba todas las historias quedó almacenado y brotó mucho más adelante. Ese es el primer contacto. Bueno, y en esas fotografías que te mostraba tu papá y que tanto mirabas, ¿qué era lo que más te atraía de ellas? Pues realmente había como varios, eso lo descubrí después. Yo tuve que hacer muchos análisis retrospectivos. Cuando me volví fotógrafo, yo no entendía qué estaba pasando, por qué miraba yo las cosas, cómo las miraba y cómo trataba de convertirlas en fotografía. Entonces tenía que devolverme en el tiempo a ver, como para ir conociéndome en ese momento, por qué yo reaccionaba frente al universo visual como lo estaba haciendo. Ya te estoy hablando de los 20 y pico de años, ¿sí? Entonces, lo que yo miraba en las fotografías, según creo de haber deducido con con certeza, es que en las fotografías de la guerra y de las revistas, yo las relacionaba con la historia que me contaba mi papá, pero nunca veía fotografías que revelaran esa imagen que me transmitía mi papá. Entonces, él me contaba unas historias que no veía yo en las fotografías, entonces trataba de imaginar la historia fotográficamente hablando de las escenas que me describía mi papá. Entonces miraba una fotografía, pero simultáneamente estaba tratando de recrear la fotografía que no existía, la fotografía que se derivaba de la descripción de mi papá, ¿sí? Entonces, esa pequeña circunstancia me permitió entender muy claramente, muy racionalmente, que una misma escena, una misma situación puede producir varias imágenes, ¿sí? Tiene varias historias, ¿sí? Por decir un ejemplo, si yo veía una fotografía del desembarco de Normandía que me impactaron muchísimo, ¿sí? Veía la barcaza llena de soldados con los cascos puestos, esperando que abriera la compuerta para lanzarse a la playa. Bueno, pero en la playa, ¿qué está pasando? ¿Van a llegar a solearse a la playa? No. Entonces la imaginación me trataba de componer mentalmente una imagen de qué estaba pasando fuera de la fotografía, ¿sí? Es decir, esa fotografía me estaba creando a mí o permitiendo recrear otra historia diferente, visualmente, y muchas más. Entonces, esa circunstancia me permite entender, tiempo después, cuando empiezo a hacer fotografía, que diferentes puntos de vista de una misma escena representan diferentes historias, diferentes formas de narrar algo, diferentes formas de abordar el mismo tema, el mismo sujeto. Entonces, en esas condiciones, pues, empiezo a entender que, y es un ejemplo que seguramente ustedes conocen o que han leído en textos de fotografía, y si han sido alumnos, seguramente el profesor lo ha mencionado. Nos podemos parar 4 o 5 personas frente al mismo paisaje y seguramente vamos a encontrar 5 respuestas diferentes, fotográficamente hablando. Entonces hay una relación muy grande con la vida corriente de las personas. Porque hay 5 respuestas diferentes, porque las sensaciones que tenemos a partir del mismo estímulo son sensaciones diferentes. Tenemos un estado de ánimo particular, estamos alegres, estamos tristes, estamos aburridos, entonces el estímulo que nos produce la misma escena, el mismo paisaje,
produce un efecto diferente que si es expresado coherentemente con lo que produce, pues da como resultado 5 fotografías diferentes. ¿Sí? De la misma forma, cuando tenemos una experiencia muy fuerte, ¿sí? de alegría, cuando la narramos, no fotográficamente, sino en palabras, la transmitimos con la misma alegría y el mismo entusiasmo con el que la recibimos por primera vez. ¿Sí? Si lo hacemos por escrito, seguramente vamos a redactarlo de una manera que represente, que refleje la emoción que tuve cuando participé de esa experiencia. Entonces, mi queja actualmente es por qué hoy, cuando respondemos fotográficamente a una sensación muy importante, bien sea de alegría o de tristeza, de dolor, de tragedia o de belleza, no la expresamos con esa misma vehemencia con que la recibimos, con la misma insistencia. ¿Sí? Y ahí viene mi queja. Esta parte, digamos, empieza el sermón. Va a ser cortico, pero empieza. La tecnología, vista desde un cierto ángulo, alienó la fotografía. ¿Por qué? Porque las 5 personas paradas frente a esa misma escena, que eventualmente tengan el mismo celular o cámaras muy similares, producen 5 respuestas iguales, casi iguales. ¿Por qué? Porque se desprendieron de su sentimiento y le confiaron la respuesta fotográfica a la tecnología que manejan en su cámara o en su celular, y el resultado es la fotografía que se imaginó Mr. Nikon o Mr. Canon o Mr. Apple, ¿sí? Porque esa es la fotografía que hace el celular o la cámara. Pero ¿dónde está lo que yo sentí? Es decir, ¿dónde está lo que el señor detrás de la cámara, el que pagó los pasajes para viajar lejísimos, ¿sí? Y llevar el peso de la cámara en el maletín, ¿sí? Con el riesgo de que se le pierda, etcétera? ¿Dónde está el sentimiento de él? No aparece. Entonces, ¿a partir de qué momento es que nosotros aceptamos irremediablemente que las cosas son así? Y recuerdo un poco también con cierta tristeza que no solamente es problema de la tecnología actual digital de los celulares o de las cámaras. Cuando existían, bueno, voy a nombrar una empresa. Cuando existía Foto Japón pasaba lo mismo. Uno llegaba con su rollito de 36 fotos que había cuidado para que le durara todo el paseo. La llevaba a Foto Japón esperando el resultado, y las fotografías que le entregaban no tenían el menor parecido con lo que uno había visto o lo que uno había sentido. ¿Por qué? Porque el señor laboratorista de Foto Japón tenía instrucciones de revelar las fotografías, aclararlas. Si quedan muy oscuras, las aclara. Si son contraluces, pues aclare la silueta, porque esa silueta no se conoce quién es. Entonces, había un tercer intérprete de las escenas, ¿sí? Que tergiversaba lo que uno hubiera querido expresar. Entonces, y actualmente ocurre algo similar. Entonces, la cruzada, si se pudiera llamar así, en este momento, es para que entendamos que no 24 horas, 24/7, tenemos el compromiso de estar lidiando con este problema. Pero hay situaciones especiales en las que sí tenemos que tratar de hacer algo que verdaderamente exprese lo que yo siento frente a algo que me motivó suficientemente a hacer clic. ¿Sí? Bueno, Antonio, volviendo un poquito más atrás, porque sobre esto que ya entra un poco en la creatividad y lo que es la celebración, volvamos un poquito atrás. ¿Cómo esas fotografías que tú estabas mirando y que viste durante tanto tiempo se convirtieron como en cimientos inesperados de tu forma de ver el mundo o tu fotografía? ¿Cómo influyeron en ti para ese camino nuevo? Bueno, me haces una pregunta que difícil en la medida en que confesar eso hoy, en el mundo en que vivimos, bueno, no es que sea que vivamos hoy solamente en un mundo complicado. El mundo ha sido complicado desde hace mucho tiempo, ¿sí? Pero hoy particularmente, con la situación mundial y los conflictos
internacionales que hay, pues verdaderamente es así. Y nuestro país lo ha vivido desde hace mucho tiempo, ¿sí? Entonces, es una confesión complicada, pero tengo que hacerla porque es absolutamente cierta. Me preocupa más la belleza, me preocupa más las sensaciones positivas, sentirlas y compartirlas fotográficamente. Entonces, estuve ausente durante el año entrante, cumplo 50 años de fotógrafo, estuve ausente de esos temas, de los temas sociales, de la fotografía documental social, de la fotografía de la realidad del conflicto, por ejemplo, voluntariamente, ¿sí? Sentí que además de la gente que por fortuna tuvo la inclinación de registrar fotográficamente eso para conocimiento de la situación, para la historia, para la memoria, ¿sí? Pues yo me tomé la libertad de apartarme de eso y dedicarme a tratar de mirar aspectos positivos, celebrar lo que estaba bien, lo que yo consideraba que era que compensaba un poco los dolores o las tristezas que otros fotógrafos colegas se encargaron de hacer durante tantos años. Entonces, en ese sentido, pues también absorbí inconscientemente en un gran porcentaje y conscientemente en un muy pequeño porcentaje también tradiciones familiares. Mi abuelo fue un artista, mi mamá fue un artista también, ¿sí? Mi abuelo vino de Italia y él hacía estatuas de santos, era escultor, hacía todos los ornamentos religiosos que se utilizan en una misa, en una iglesia. Y siempre había una manualidad, un perfeccionamiento de la elaboración muy grande, y yo simplemente lo asimilé y lo apliqué a lo que a mí me gustaba hacer, que era la fotografía, ¿sí? Ahora, no me has preguntado, pero seguramente llegamos por qué dejé la arquitectura y me volví fotógrafo. No, es que en algún momento nosotros conversamos y pues sabemos que dejaste la arquitectura y te dedicaste a la fotografía, pero tú lo definías como una situación en donde lo hiciste irresponsablemente, que te convertiste irresponsablemente en fotógrafo. Y sí, adicional a esa pregunta, pues te solicito que nos cuentes qué es lo que agradeces de haber tomado esta decisión de convertirte en fotógrafo y haber dejado pues tu otra profesión que era, digamos, más formal. Bueno, ya realmente la decisión la tomé porque durante unos 3 o 4 años de mi vida traté de hacer las dos cosas simultáneamente. Ser arquitecto en un área que, si bien me produjo conocimientos y ciertas satisfacciones, no era mi sueño como arquitecto. A los 22, 23 años salí de la universidad con la ilusión de ser diseñador de arquitectura. Estudié en los Andes, donde ese era el énfasis, que era la formación académica, ser diseñadores de arquitectura. Resulta que cuando yo salí con esa ilusión me dijeron, no, está loco, para que usted pueda diseñar una casa, que alguien le encargue el diseño de una casa o de alguna otra cosa, usted tiene que ser un arquitecto ya con mucha experiencia, con muchos años, pero ahora lo más práctico que puede hacer para poder entrar al mercado laboral es irse a una obra y ser residente, ¿sí? Entonces, como dice el dicho, póngase unas pantaneras y eche para la obra. Y así empecé, fui residente en San Andrés, en Florencia, Caquetá, aquí en Bogotá, hasta que llegué a tener una oficina de construcción. Pero yo construía lo que otras personas, arquitectos mayores, me encomendaban, gente que estaba dedicada al diseño y encargaba la construcción a otros especialistas, que ya para ese momento aparentemente era yo, otro especialista en construir. Pero eso no me satisfacía suficiente en forma apropiada, y conocí la fotografía en ese momento, y resulta que la fotografía me mostraba que yo podía hacer lo que yo quería, no lo que me mandaban, ¿sí? Y esa rebeldía, que me va a costar muchas lágrimas y muchas alegrías en el futuro,
fue la que me llevó a tomar la decisión de dejar la arquitectura y hacer fotografía, que me permitía hacer cosas mías, ¿sí? Interpretar una situación como yo quería y luchar en el laboratorio del cuarto oscuro 2, 3 días hasta que la fotografía quedaba como yo quería, como yo me la había imaginado, como la había soñado. Entonces, pues esa era una satisfacción muy grande, costoso, un proceso costoso, porque hacer una fotografía significaba no gastar solamente 2 o 3 fotogramas, sino de golpe un rollo o 2 rollos, revelar no sé cuántas copias hasta que la copia quedaba como yo quería. Tuve la fortuna de trabajar muy recientemente de haber tomado la decisión de dejar la fotografía por la arquitectura, con Germán Telles, un pariente, un primo mío, arquitecto también y excelentísimo fotógrafo, que me introdujo en la parte técnica de la fotografía a buscar la perfección, el perfecto laboratorio, el perfecto copiado, el perfecto revelado de una película. Entonces me afilié a esa escuela, ¿sí? A la escuela de hacer las cosas perfectamente bien, ¿sí? Que en ese entonces, pues, en Bogotá, no era muy corriente que hubiera un estándar de fotógrafos de ese tipo, cosa que digamos, me catapultó en cierta forma por la calidad del trabajo que yo realizaba, y muchos fotógrafos acudían a mi laboratorio para que yo les hiciera los procesos. Fotógrafos de nombre. Entonces, todo eso me entusiasmaba más para seguir perfeccionando, conociendo más la intimidad de los procesos de laboratorio, lograr cosas que, por esa razón, hoy cuando soy fotógrafo digital, no me sorprenden tantas herramientas digitales que hay, porque en la época del laboratorio, del cuarto oscuro, pues usaban, eran más rudimentarias, pero los efectos que se producían eran muy similares a los que se pueden hacer hoy en Photoshop, ¿sí? Editar una fotografía, cortarla, recortarla, pues se hacía con una guillotina, hoy se hace con un cursor, ¿sí? Cambiarle la tonalidad o el contraste se hacía con los reveladores, calentándolos, enfriándolos, preparándolos en concentraciones diferentes, haciéndoles sombrita con las manos en la proyección de la ampliadora. Entonces, pues, la manipulación del resultado fotográfico de ese entonces, rudimentario y muy artesanal, pues tiene una gran similitud con lo que se hace ahora. Ahora, no quiero llegar al tema de la inteligencia artificial, porque ahí entramos en un terreno todavía, un terreno minado, para mí muy delicado, pero porque también atenta contra la posibilidad creativa del individuo. Es decir, se pueden crear cosas maravillosas en la artificial, pero la parte creativa mental es la que siento que se puede maltratar, pero eso será tema de otra discusión en otro momento. Antonio, perdón, tengo dos preguntas que van de la mano con el tema de dejar la arquitectura por la fotografía. Entonces, te las voy a dar las dos. ¿Cómo manejar el miedo e incertidumbre que produce aventurarse a perseguir la verdadera pasión y no la profesión formal? Y la segunda es, hoy en día muchos jóvenes se encuentran atrapados en empleos, profesiones o carreras que no les apasionan por presión de los padres, por dinero, por el qué dirán, entre otras. ¿Qué consejo darías? Pero mira, yo complemento esas dos preguntas con la que venía yo pensando, y es que tú también, aparte de estas cosas técnicas que nos habías hablado del conocimiento profundo de esas cosas, dices que la fotografía sirve para conocerse a uno mismo. Es una expresión. ¿Cómo funciona eso? Uh-huh. Bueno, son 3 preguntas. Voy a empezar con las 2 primeras que me hace José Libardo, transmitidas de alguno de los asistentes. El consejo que yo le puedo dar a alguien, pero es decir, lo único que puedo garantizar a partir de este consejo es que la decisión lleve a tener una satisfacción personal muy grande, independientemente de que sea exitosa
económicamente, porque es lo que me pasó a mí, ¿sí? Yo tomé la decisión de ser fotógrafo por la satisfacción que me producía hacer fotografía, ¿sí? A Álvaro en algún momento le dije irresponsablemente porque mis jueces, mis curadores fotográficos eran puro amor conmigo, mi papá, mi mamá y mi hermana, ¿sí? No, es que las fotos que haces tú son bellísimas. Entonces me comí el cuento y dije, no, es que yo mejor tengo que ser fotógrafo, ¿sí? Entonces fue irresponsable porque no había una evidencia cierta de que lo que yo producía fuera una garantía para que yo pudiera ejercer la fotografía y eventualmente, como tuvo que ser durante toda mi vida, vivir de la fotografía. Es que una cosa es realizar su pasión y otra cosa es pensar que esa pasión le produzca un modo de vida satisfactorio, porque tenemos que pensar en la parte económica, en la parte material, ¿sí? Recién que me volví fotógrafo hubo un cierto desencanto, porque hasta cuando yo lo hacía como un complemento a mi vida, no como algo que derivaba mi sustento, mis ingresos, lo disfrutaba muchísimo, pero cuando me volví fotógrafo, que ya tenía que facturar, como se dice ahora, mensualmente para sobrevivir, me vi enfrentado a hacer cosas que no me mataban, que no me gustaban tanto, ¿sí? Y que tomé la decisión de realizarlas, de hacerlas, tanto porque me producían un ingreso como porque me producían conocimiento. Eso me pasó con la publicidad. Yo hice publicidad durante 2 años muy intensamente, ¿sí? Y compré un carro en 5 minutos de contado, ¿sí? Porque económicamente era muy rentable, pero no me producía la alegría y la satisfacción que yo tenía haciendo fotografía, por ejemplo, de arquitectura, ¿sí? Entonces un día le dije a una socia que tenía en ese momento, le dije, ¿sabes, Clarita, no déjalo más? ¿Pero por qué? Esta es la gallina de los huevos de oro. Le dije, porque cambié la arquitectura por la fotografía. Y resulta que ahora la fotografía no me está produciendo la alegría y la satisfacción que me producía antes. Entonces, no más. Quiero ser coherente con mi decisión de ser fotógrafo por convicción y por satisfacción, ¿sí? Entonces, ahora, esa decisión de ser fotógrafo de lo que yo quería, de lo que a mí me gustaba, me llevó seguramente a perder muchos trabajos, porque me vi en la necesidad de ocasionalmente decir, ese trabajo no lo hago yo. Yo hago uno con ciertas condiciones. Y eso fue complicado. Económicamente tuvo repercusiones difíciles. Pero finalmente fueron como una expresión de rebeldía y de coherencia con algo que siempre para mí fue muy claro. Quiero ser fotógrafo. Entonces, ser consecuente con esos sentimientos me parece que es un camino apropiado. Cuando uno tiene que hacer la carrera que el papá o la mamá quiere, ¿sí? Anecdóticamente, la decisión de ser fotógrafo a mi papá y a mi mamá no les produjo ninguna inquietud, ¿sí? Ellos me apoyaron en forma irrestricta, pero a cierta parte de la familia dijeron, no, pero ¿cómo es posible que Antonio le haga eso a sus padres, a Julita y Antonio, que se llamaban así? Después de ese esfuerzo tan grande que hicieron para sacarlo arquitecto profesional, resulta que sinvergüenza sale con que no, que va a ser fotógrafo, y le estoy hablando del año 74, ¿sí? Cuando en esa época ser fotógrafo era un oficito ahí de medio pelo, ¿no? ¿Sí? Nada, músico, ¿no? ¿Aunque cómo? Casi como músico. Algo parecido, ¿no? Y pues en cierta forma con razón, porque ser fotógrafo en ese entonces no estaba respaldado por una formación académica, por un título, sino simplemente porque alguien aprendía de un fotógrafo y se volvía fotógrafo, o alguien como yo decidía que ser fotógrafo y se autograduó. Entonces esa parte es chinche. La otra pregunta que tú me hiciste, José Libardo, ¿cuál es? No me acuerdo. Bueno, una era cómo manejar el miedo, la incertidumbre de hacer ese cambio, de aventurarse a hacer ese cambio, y la otra era pues lo que acabas
Es decir, del consejo hacia los muchachos. Yo creo que sí produce miedo, pero si hay una decisión con convicción, ese miedo es manejable, ¿sí? Menos mal existe el miedo, porque si no existiera el miedo uno se botaba al salto de Tequendama no, menos mal existe el miedo porque lo obliga a uno a racionalizar, a pensar suficientemente para poder tener argumentos y tomar una decisión. Y Álvaro, entonces tú me preguntabas Sí, ya era como la fotografía era un medio para conocerse uno a sí mismo, que en algún momento pues, lo conversamos y es interesante pues, oír tu explicación sobre eso. Sí, realmente la fotografía me sirvió porque en cierto momento de mi vida que tuve un poco menos de trajín de trabajo y un poco más de tiempo para mí. Y empecé a revisar mi archivo fotográfico, que es inmensamente grande, el archivo análogo, con cientos de miles de negativos y de diapositivas. Entonces, en la organización de lo que por afanes de trabajo había quedado entre sobres sin clasificar, sin nombrar, etc. Entonces tuve la necesidad de ponerme a organizar ese archivo porque, pues, un archivo que no esté identificado ni está catalogado, pues es una rume de papeles o de acetato. Entonces, al hacer esa revisión fotograma por fotograma, pues de la mano iba, oye, ¿por qué hice fotos de esto? ¿Sí? ¿Por qué hice fotos de lo otro? Y empecé como a armar un rompecabezas de gustos, de tendencias y de resultados, obviamente. ¿Sí? Entonces, claro, si estas fotos las hice yo en el 72 cuando empecé mi relación con la fotografía, yo no miré nunca cosas que no me agradaban. Entonces fui muy selectivo en eso, ¿sí? Me fui encontrando, como les decía hace un rato, que mis intereses estaban en exaltar las cosas que yo creía que eran bellas, exaltar las cosas que yo creía que eran buenas, que eran positivas, ¿sí? Y entonces eso me empezó a ser consciente de ese aspecto de mi personalidad. Soy una persona que no me gustan ciertas cosas y las evito, ¿sí? Por ejemplo, en mi archivo fotográfico si hay un 3% de fotografías de gente, de personas, creo que es exagerado. ¿Sí? La gente nunca me produjo a mí deseos de fotografiarla, independientemente de que fuera gente linda. El hecho de ser gente, la dinámica para hacer fotografías de gente, no la puedo compartir, no me surge. ¿Sí? Primero hay que establecer una relación con la persona. Si es una modelo, una relación con la modelo para, el lenguaje coloquial dice, para aflojar la manera de posar para la fotografía, que coja confianza. A mí me cuesta un trabajo enorme. Entablar una conversación con una persona extraña que no conozco es una materia perdida, ¿sí? Entonces eso me limita mi posibilidad de acceder, ir por la calle y decirle señorita o señor, o a un campesino, ¿me deja tomar una foto? No me sale. Entonces que la timidez que siento en muchas circunstancias, pues se expresa de una manera brutal porque me impide relacionarme con la gente. Otro aspecto dinámico de la fotografía, la gente se está moviendo, ¿sí? Entonces supone una agilidad mental y física muy importante para captar el momento, como decía Cartier-Bresson, ¿sí? El momento clave, el momento culminante, ¿sí? El momento decisivo. Yo soy contemplativo, yo tengo que mirar el edificio a las 8 de la mañana, no, vuelvo más tarde que le dé un poco más rasante la luz y se vea el volumen, la textura del ladrillo o el volumen de este saliente. Y puedo sentarme en un andén, esperar a que se corre la nube, no me importa.
llevaba revistas, crucigramas, ¿sí? Mientras la luz toca, sale la luz que toca. Entonces, ese ser contemplativo me impidió tradicionalmente abordar temas que exigían una movilidad muy precisa, estar atento, disparar, ¿sí? Y más cuando en la primera etapa de la fotografía yo no tenía una cámara con motor, como el que tienen los fotógrafos de deportes, que disparan una ráfaga de 10 fotos y alguna tiene que ser la que toca. Entonces, esa dinámica y esa dificultad de aproximarme a la gente para lograr un retrato maravilloso que describa a la persona, para mí fue muy difícil. En mi familia tengo muchas fotografías, pero son pescadas. Se reúne la familia y estoy yo de lejitos con un teleobjetivo, estoy por allá, esperando que alguien haga una sonrisa, pero son pescadas, son escamoteadas, como les llamo yo. ¿Sí? Antonio, perdón un segundo, un aviso. Resulta que en unos 4 minutos más o menos se nos va a cortar esta llamada. Entonces aprovecho para hacer la invitación a todas las personas que están en el conversatorio que entren al segundo link que se les dio para la siguiente hora. Entonces, porque seguramente se nos va a cortar. Entonces, tan pronto se corte, inmediatamente yo les abro la otra llamada. Esto va a ser más o menos unos 4 minuticos. Sigue, por favor. Para terminar esto, entonces, los ojos con que uno mira y los ojos con que uno selecciona las escenas que le gustan. El dicho dice que los ojos son el espejo del alma. Yo pienso que lo que miran los ojos son el verdadero espejo del alma. Porque mis ojos, conducidos por mi alma, solamente quieren mirar o mirar muy precisamente, con mucha delicadeza, con mucha atención, las cosas que a mí me gustan, las que no me gustan, no las miro. Entonces mi alma se rehúsa a participar de ciertas situaciones que me producen fastidio, que me producen dolor, ¿sí? Las he vivido porque pues, en el mundo estamos, pero fotográficamente no les he respondido a esas situaciones. En algún momento, hace varios años, intenté hacer un proyecto que se llamaba Yo Acuso, ¿sí? Apropiándome del Yo Acuso, para mostrar las cosas malas que ocurren en nuestra ciudad, en Bogotá, que son muchas, que incomodan, que son agresivas, ¿sí? Creo que no pude persistir en ese intento más de 2 o 3 semanas y los resultados tampoco me satisfacían porque eran fotografías estéticamente bien armadas, bien compuestas, que es otra de las condiciones importantes que considero que deben existir, bien ordenadas, pero el contenido, ¿sí? A veces prefiero buscar la parte estética, la parte bella en un basurero, ¿sí? Pero ver cómo convierto el basurero, cómo celebro el basurero, o algo que está equivocado, pero cómo lo veo positivamente, cómo lo hago estético, cómo lo hago bello. Ese es otro tema que más adelante podemos conversar. José Libardo, no sé si puedas poner el link en el chat. Ya Pablo puso el link en el chat, el segundo. En el chat, sí. Sí, ya está. Pero en el chat de este que estamos. Ahí lo pueden copiar. ¿En el chat o en la pantalla? En el chat. Ah, ya. Y ahí en el chat está, entonces simplemente si quieren copienlo de allí para que puedan entrar. Ya bueno, al siguiente. A ver si alcanzamos quedan 2 minuticos de esta todavía. Conversar sobre el tema con referencia a las primeras fotografías cuando te volviste fotógrafo y en la actualidad, ¿cuál es la gran diferencia que has encontrado cuando la haces ahora y la comparas con la que hacías al puro comienzo? No, realmente diferencias desde el punto de vista del conocimiento de la fotografía, de la parte técnica, sí hay diferencias muy importantes, ¿sí? Porque siempre fui creciendo
tratando de conocer más a fondo los procesos, los elementos del lenguaje fotográfico, que es muy particular, es distinto a cualquier otro lenguaje. Pero digamos, en cuanto a lo que yo fotografío y lo que yo quiero lograr en la fotografía, la evolución no ha sido muy grande. Ahora lo que sí reconozco es que la fotografía digital me abrió el terreno de la creatividad. Sí, he disfrutado como no se imaginan la posibilidad de reinterpretar fotografías que hice hace 10 o 15 o 20 o casi 40 años a la luz de las herramientas que me ofrece hoy lo digital. Reinterpretar eso y salirme un poco de la camisa de fuerza que significaba tiene que hacer una fotografía para publicar en un libro, entonces las condiciones son estas y estas y estas. Y bueno, pues las compartí y las hice así. Pero coger una imagen de esas de los años 90, por ejemplo, y reinterpretarla y convertirla en otro aspecto expresivo mío que hubiera querido hacer en ese entonces, pero ni tenía las herramientas, ni el conocimiento para hacerlo, ni la libertad que tengo hoy. Hoy tengo una libertad inmensamente grande para reinterpretar las fotografías antiguas. De manera que, en esencia, la matriz, la materia prima fotográfica hoy no es muy diferente a la que hace 40 años. Lo que sí es diferente es la transformación que le puedo aplicar en este momento, que la llamo yo reinterpretación, y las he podido volver a celebrar de otra forma. De la celebración hablaremos un poco más adelante. Creo que no se va a cortar. Sí, la llamada ya dice que está a punto de terminar. Es decir, estamos yo creo que en el último minuto. Entonces, listo. Exacto, minuto. Lo. Uy, no, qué luces ahí tan malucas encima de los ojos. Pues es tan sencillo como que... Ahí ya están. Espérate un segundo, paro aquí. Imágenes que no tienen una versión única, sino tienen 4, 5, hasta más versiones de la misma, ¿sí? Es decir, ahí llego a un punto donde es necesario, y por eso el título de la charla, creatividad y celebración, ¿sí? La creatividad, no sé si hay alguna pregunta específica que tengas. Sí, antes de entrar a mirar, yo quisiera preguntarte, tú dices que pues, los ojos en el espejo del alma, y el espejo del alma es lo que uno realmente mira y disfruta. ¿Qué sucede cuando tú encuentras una imagen maravillosa y no tienes la cámara fotográfica? ¿Qué sentimiento sucede y cómo solucionas eso? Esta pregunta es muy actual, a propósito, Álvaro. Hace un mes y medio tuve la oportunidad de hacer un viaje por Europa, por tierras, especialmente por una ciudad, un pueblo cercano a mis entrañas y a mi familia y a mis orígenes. Y resulta que me da pena reconocer, cuando salí de Bogotá, al llegar a Madrid me di cuenta que el cargador de la pila de la cámara se me había quedado, ¿sí? Y fue imposible conseguirlo a lo largo de casi un mes de viaje. Entonces, pues me quedaba una pila, ¿sí? Para todo el viaje. Entonces, pues me llevaba la cámara cada vez que salíamos diariamente, se llevaba la cámara y trataba de ser muy selectivo. Y dije, no, es que como si tuviera un rollo de 36 fotos que me debe durar mucho tiempo, ¿sí? Y llegó un momento donde dije, no gasto más pila porque me falta llegar al sitio más especial del viaje. Entonces guardé la cámara, ¿sí? La dejé en el hotel. Y voy a usar el celular. Y ahí fue una tragedia. Primero porque nunca he tomado fotos con celular que no sean para el recuerdo, ¿sí? Entonces tratar de responder a una situación, a una escena, a una luz, con el celular para mí es absolutamente imposible. Entonces llegué a lavarme el cerebro, a aceptar y a entender que lo que iba a hacer con el celular eran fotografías para el recuerdo, pero que no iban a ser de ninguna manera
lo que yo esperaba ser expresivas de la emoción que yo sentía frente a los diferentes sitios. Y así pues logré avanzar un poco triste, en ese sentido, fotográficamente triste, y guardar en la reserva de pila que me quedaba para llegar a Maratea, que era donde me interesaba, y pues me quedaba como un 40% de la pila que me duró apenas 2 horitas o 3 horas. Pero bueno, y luego seguí otra vez con el celular. Entonces, pero lo que miraba con el celular era cosas que sí, simpático, el recuerdo de haber estado en este sitio, la foto documental, ¿sí? Quiero aclarar que cuando hablo de foto documental es una foto que no está comprometida con un sentimiento, sino simplemente mostrar, identificar un sitio, identificar una persona o un espacio. La expresiva pues sí tiene una carga emocional, entonces yo quiero expresar mi alegría, mi tristeza, mi emoción, mi crítica frente a algo, entonces le voy a meter eso, cómo la miro con la cámara, con qué tipo de objetivo de la cámara, si es un teleobjetivo, si es un zoom, si es un angular, cómo funcionan esos elementos dentro de mi mirada crítica, ¿sí? O exaltante, exultante de esa situación. Entonces, hecho mano mentalmente, bueno, eso, qué sensibilidad tengo que utilizar sí, meterle grano, meterle ruido, o suavizarla, esperar que la luz sea acariciante o contrastante, en fin, todos esos elementos que funcionan para expresar alguna emoción, a partir de que se me acabó la pila ya dejaron de existir. Tenía la nostalgia de no poder involucrarlos en el proceso fotográfico, pero era imposible. Ahora, no sé estas fotografías que hago con el celular, si posteriormente, cuando llegue a Bogotá y las vaya al computador, se puede hacer algo con ellas. Pues he encontrado, por fortuna, que algo se puede hacer, pero que no es dentro de los estándares que yo quisiera manejar. Entonces, pues, eso tiene tanto de largo como de ancho, ¿sí? Es como si al carpintero que maneja divinamente el formón se lo quitan o le quitan el filo, ¿sí? Pues ya se siente limitado para hacer lo que quisiera. Antonio, hablando de herramientas, Fernando Torres te pregunta, Antonio, una gran herramienta para la fotografía de arquitectura es el dron. ¿Has explorado este tema? No, sí lo he explorado. Tuve la oportunidad de participar en una serie de programas de televisión como fotógrafo y como entrevistador y como manejador conceptual del dron, porque para manejar el dron se necesita pase o permiso, yo no lo tenía, pero conceptualmente daba instrucciones a los especialistas en manejarlo para hacer ciertas tomas que podrían ser interesantes u oportunas en el viaje. A ver, voy a dar una respuesta un poco agresiva. Con el dron se pueden hacer fotografías de gran precisión, porque puedes programar el dron con las coordenadas de los sitios donde necesitas que tomen las fotografías, ¿sí? Yo hice la fotografía que puedo hacer hoy en un dron, la hice hace 15 años sin dron, sino con una cámara. Ese es el tema de los libros de la arquitectura, la historia de frente, arquitectura de Bogotá, Cartagena, Monpós, etc. Hice lo que hice un dron, pero con una cámara, un andamio, una grúa y varios ayudantes. De manera que de ese tema hablaremos cuando les muestre algunas de las fotografías. Pero para contestar la pregunta tajantemente, no, yo no he usado un dron en esta era, no lo he usado. Bueno, yo pienso que podemos pasar a otro aspecto y ya para mirar. Sí, perdóname, Alfredo está preguntando, bueno, de atrás, que cuando hablabas digamos, de poder hacer ya con la parte de edición, dice, ¿esto se refiere a la importancia del negativo como fuente de muchas fotografías nuevas?
Sí, exactamente. Yo considero que el negativo, tanto en la época de la análoga como el negativo actual, que es el RAW, o el que sale de la cámara digital, es una matriz, es una partitura en bruto, ¿sí? Falta interpretarla, ¿sí? Y una misma matriz digital trabajada, revelada por diferentes personas, seguramente va a dar tres resultados completamente diferentes. Entonces, hoy por hoy tiene mucho más vigencia la reinterpretación de una misma escena, ¿sí? Yo he publicado fotos en el grupo, fueron tomadas de día y las convierto en fotografías nocturnas. ¿Por qué? No es simplemente por hacerle el truco de aparecer la nocturna, no. Es que el espacio o la situación para mí es mucho más atractiva. Cuando vi la calle, ¿sí? Me la imaginaba de noche o en ¿sí? una calle tortuosa, angosta. Entonces me encantaría estar acá de noche, pero no lo puedo hacer o no lo pude hacer. Entonces hago la versión nocturna, ¿sí? Entonces esa reinterpretación me parece que es deliciosa y es un privilegio que la tecnología nos da y que no se justifica no aprovecharlo, ¿sí? En la medida en que no sea gratuito, en la medida en que obedezca a una intención, a una sensación que uno quiere vivir fotográficamente y eventualmente compartirla con otras personas, pues me parece que yo lo asumo como válido. De golpe habrá opiniones en contrario, me parece perfecto, ¿sí? Pero desde mi punto de vista lo hago porque esa satisfacción que encuentro es la que me ha permitido casarme con la fotografía desde hace 50 años. ¿Sí? Ok, bueno, yo pienso que podemos pasar a la segunda parte, que es mirar algunas de las fotos y comenzar por preguntarte por qué nombraste este conversatorio con el nombre de creatividad y celebración. Bueno, creatividad en primer lugar. Otra de las quejas que yo tengo de nuestro medio, ¿sí? Es que la creatividad está prohibida. Hay que rebelarse conscientemente frente a, bueno, no a la prohibición, pero sí a las talanqueras que le ponen a la creatividad. Yo recuerdo que en mi juventud y en mis primeros años de fotógrafo, decían, no señor, eso no lo puede hacer así, es que eso no se usa. Entonces la usanza, la moda, las costumbres limitan la posibilidad de que uno proponga algo diferente, ¿sí? Entonces llego a la conclusión de que uno tiene que pedir permiso para ser creativo, para pensar diferente, para hacer algo diferente a lo que se acostumbra, algo diferente a lo que se usa, algo diferente a la moda, diferente a las tendencias que se llaman ahora tendencias, que la tendencia es esta. Entonces si usted se fuera dentro de la tendencia no está en nada, maestrico, ¿sí? ¿Sí? Entonces ¿cómo puede uno? Hay que rebelarse frente a esas talanqueras, a esas cortapisas, ¿sí? Yo no tengo por qué plegarme a hacer las cosas como me mandan a hacerlas o como quieren que las haga. Si el que se quiere expresar soy yo. Es como si para ser músico entonces dijeran, usted no puede componer sino en tonos menores. ¿Listos? ¿Sí? Si usted compone en tonos mayores o en bemoles, está cometiendo un pecado de lesa humanidad. Entonces no tiene cabida en este sello discográfico. No, por Dios santo. Eso no es posible. Pero sí existe mucho. De niño, este niño no hace sino moverse. ¿Ah? ¿Qué hacemos para tenerlo quieto? Porque el papá le molesta que... Entonces el niño tiene que quedarse como una estatua. No se puede expresar, no puede expresar su energía, su necesidad de estar brincando. Y por ahí empieza el asunto de uno tiene que hacer las cosas. Yo recuerdo, y me quejo, y me quejé muchísimo. En las visitas familiares, bueno, vamos a ir a donde su tía
cuidadito con portarse mal, cuidadito con hacer esto, cuidadito con no dar las gracias, ¿sí? Entonces, todas esas cosas son límites, ¿sí? Y a veces cuando los límites son demasiados o son muy estrictos, pues uno se revela y se salta el límite, ¿sí? Entonces, si no hay limitaciones, si no simplemente hay libertad, pues uno tratará de utilizar esa libertad con mesura, ¿sí? auto limitándose, de acuerdo a unas normas, a unas convenciones no escritas, pero de carácter humano, de la ley natural, ¿sí? Entonces, pues la creatividad yo creo que surge en el momento en que uno entiende que yo puedo expresar cosas diferentes a lo que otros han expresado. Fotográficamente, también, en la medida en que yo tenga claro qué es lo que quiero decir, claro cómo puedo realizarlo fotográficamente, el resultado es creativo. ¿Por qué? Porque nadie más lo puede hacer así. No porque no puedan, sino porque no lo ven de la misma forma en que yo lo hago. Entonces, ese resultado es creativo. Puede que no sea exitoso, eso es otro cuento, ¿sí? Pero que es creativo, es creativo. Puede que a nadie más le guste, pero es mi expresión personal. Y para mí eso es altamente satisfactorio. No quiere decir que entonces todo lo que yo haga tiene que gustarle a todo el mundo, de ninguna manera, ¿sí? Como dice el dicho, entre gustos no hay disgustos, ¿sí? De manera que, pero personalmente siento que responde a mis expectativas, a mis sentimientos, a mis deseos, a la forma en que yo veo el mundo, en la que la quiero criticar. Otra cosa es que lo compartan otras personas, pero ese no es el objetivo. El objetivo no es vender la idea. Si alguien la quiere compartir y la quiere aceptar, perfecto. Pero si nadie más lo quiere hacer, pues también no interesa. Y eso, desde ese punto de vista, es como yo abordo el tema de la creatividad, ¿sí? Y trato de insistirle a otras personas que no se dejen limitar, que no dejen limitar su imaginación. Eso me parece que es frustrante, ¿sí? No, te preguntaba si, entonces, como consecuencia de lograr esa expresión, viene la celebración. ¿Es así? De acuerdo, Álvaro, sí. Después la celebración es eso, es entre tantas cosas negativas, difíciles, duras, tristes, amargas que hay en la vida. Me parece que no es un despropósito tratar de encontrar tratar de encontrar cosas positivas, que las hay, muchas las hay. Lo que pasa es que a veces salimos a la calle con los ojos, con los anteojos de mirar lo malo, de mirar lo negativo, ¿sí? Y se nos quedan en la casa los anteojos de ver que dentro de todo ese universo caótico hay cosas positivas, que vale la pena celebrarlas, que vale la pena exaltarlas, ¿sí? Y muchas cosas positivas están camufladas o tapadas, por decirlo de alguna forma, por unas negativas que son más grandes, más ostentosas, más llamativas, ¿sí? Entonces, cuando uno logra encontrar en ese universo complicado, conflictivo, algo interesante, pues qué maravilla poder enfrentarlo y decir, mire, en todo este caos hay algo, esto es muy lindo. En algunas de las fotografías que vamos a ver tengo ejemplos justamente de cómo, desde mi punto de vista, trato de exaltar cosas que a veces por la repetición, por la insistencia de que las vemos todos los días, ya no nos importan, no nos interesan. Y entonces pasan a ser como desechables. No, ¿sí? Hay plantas, hay muchas plantas maltratadas, ¿sí? Que son muy bellas. ¿Por qué? Porque son maltratadas, porque las vemos todos los días, es un helecho que solamente se da en el borde de una carretera, nadie lo sembró, nadie lo cuidó, ¿sí? Dentro de esas plantas que hay en el borde de la carretera, en el monte, tiradas por ahí, hay cosas bellísimas, ¿sí? Formas bellísimas, texturas bellísimas, composiciones armoniosas muy lindas. Bueno,
salgamos con los ojos, con los anteojos de ver bonito, de ver positivo, busquemos esas cosas y compartámoslas con otras personas, ¿sí? Hace unos años empecé a hacerlo con las plantas, que había fotografiado muchas plantas para la colección de libros de pueblos, ¿sí? Donde tenía que, para mostrar un pueblo, Barichara o Jericó, mostrar un poco cómo era el contexto natural del pueblo, en medio de qué naturaleza se encuentra ese pueblo. Entonces salía a los alrededores a fotografiar los bosques, las montañas, los paisajes, ¿sí? Y las plantas. Pero la condición para hacer el libro era que pues, la foto de un helecho fuera de un helecho, que la foto de la mata, de la hoja de bijao fuera una hoja de bijao, ¿sí? Que el plátano fuera una mata de plátano. Y resulta que posteriormente esa mata de plátano, reinterpretada de otra forma, se convierte en una obra de arte. No una obra de arte hice yo, sino la hoja de plátano se convierte en una hoja, ¿sí? Y si la pinto de dorado, de oro, color oro, pues esa hoja de plátano es una obra de arte. No lo que hice yo, sino el arte es ahora la hoja de plátano o la hoja de bijao, ¿sí? Entonces, esa hoja de plátano o la hoja de bijao adquiere un estatus diferente. Es una forma diferente de decirle a alguien más, miremos las cosas con una perspectiva distinta, ¿sí? Que seguramente la engrandecerá, que le dará otras posibilidades expresivas, otras posibilidades estéticas, ¿sí? Entonces, pues ahí viene la celebración. ¿Cómo celebrar cosas que por la costumbre, por la cotidianidad con que las vemos, pues ya no le paramos bolas? Hace poco en el grupo hicimos un ejercicio muy interesante que es un reflejo de algo que yo hice para una exposición en el Planetario de Bogotá hace más de 30 años, ¿sí? Dije, la fotografía se llamaba Ventana Bogotá y decidí salir a hacer fotografías en la manzana donde tenía mi estudio, en la 70 con Quinta. Y no va a hacer fotografías de la Plaza Bolívar, ni del Hotel Tequendama, ni de nada de eso. Hice 12 fotografías que encontré en los andenes, alrededor de mi estudio, ¿sí? Entonces, ¿por qué nadie le paraba bolas a eso? Ni yo, porque por ahí pasaba todos los santos días. La florecita que nace en la junta de dilatación de un baldosín o de un pedazo de cemento de un andén. Esa florecita es una maravilla. Se la luchó para salir, para brotar en ese sitio que es tan incómodo, ¿sí? Nadie la regó ni nada, pero ella logró salir. Vamos a exaltarla, vamos a celebrarla, ¿sí? Eso es el tema de la celebración que hicimos con el tema de la vuelta a la manzana, ¿verdad? Pero bueno, yo pienso, Antonio, que debemos pasar a la parte gráfica para verla. Bueno, tengo aquí una pregunta y tengo un comentario. El comentario dice precisamente lo mismo: maravillosa la historia de Antonio, genial sería contar tiempo para ver sus obras de arte comentadas para quienes pocos la conocemos. Y la pregunta es, dentro de tu visión de la creatividad, esta es de Harold Negret, dentro de tu visión de la creatividad que comparto plenamente, ¿estarías de acuerdo con que en la fotografía es necesario conocer las teorías de la composición, de la proporcionalidad y de la armonía para poder transgredirlas y crear nuevas propuestas? Harold, muchas gracias por tu pregunta. Primero que todo quiero advertirte que si hay alguien que admire tu sentido de la composición y de las proporciones en una fotografía, soy yo. Quedo altamente y positivamente impactado con las fotografías del tema que sea. Tienes una sensación, una conciencia de la composición, del equilibrio, de las proporciones, del movimiento, que es verdaderamente envidiable. Entonces, para responderte la pregunta, sí creo que hay que conocerlas. Y eventualmente, cuando tú conoces, los abogados lo hacen maravillosamente, cuando conocen la limitación, la ley, y encuentran la forma de transgredirla, ¿sí? De manera que sí me parece interesante, pero yo creo que el estudio y la teoría
esas teorías cambian mucho con el paso de los tiempos, ¿sí? Una es la teoría clásica, griega, romana, del medioevo, del renacimiento, etc. Entonces, eso es cambiante. Hay cosas que han permanecido durante mucho tiempo y es bueno conocer la teoría escrita, ¿sí? Lo que pasa es que la dosis de interpretación personal de esa teoría me parece que es importante, ¿sí? En los libros de fotografía hablan de la ley de los tercios. ¿Cuál ley de los tercios? Por Dios santo, ¿sí? La ley de los tercios sí es un parámetro, pero ponerse uno a medir con la cuadrícula, aquí va esto y aquí va lo otro y aquí va lo otro, me parece que es una camisa de fuerza que fotográficamente es difícil de cumplir, distinto a un pintor, porque este pintor está decidiendo dónde ponen las cosas, pero uno en la fotografía no puede hacerlo, ¿sí? No se puede acercar suficientemente, no se puede elevar suficientemente, no se puede agachar suficientemente, ¿sí? Para que manejar esos preceptos que son tan rígidos, tan estrictos. Entonces, acercarse a ellos o definitivamente romperlos. Tú hoy publicaste una fotografía donde los rompiste y nadie te los puede cobrar, ¿sí? Yo aplaudí esa fotografía porque me pareció un acto muy valeroso, ¿sí? Además estéticamente muy bello, ¿sí? Porque es una composición muy limpia. De manera que, para contestar tu pregunta, sí hay que conocer los parámetros, ver muchas fotografías, ver mucha pintura, ver mucha arquitectura. La arquitectura es una fuente interesante para entender la composición o para compartirla o desecharla, ¿sí? Hay ejemplos maravillosos, hay otros que son un desastre, ¿sí? La arquitectura además lo tenemos en la calle todos los días. No hace falta ir a la biblioteca ni nada, sino salir a la calle y mirar la arquitectura y analizarla desde el punto de vista compositivo. Eso es interesante. Bueno, yo creo que, Antonio, te interrumpo nuevamente porque nuestro tiempo es bastante limitado y ya después de esto no tenemos más. Sería importante comenzar a mirar tus fotografías y los comentarios que haya sobre ellas. Así que no sé si José Libardo le das paso a que Antonio pueda compartir su pantalla y... No puede compartir libremente, no es sino Bueno, que arranque a compartirlo. bueno, un momentito yo, a ver, le encuentro la forma de hacerlo que es... Con la flechita que está en el centro abajo. La flecha que mira hacia arriba. Ya, ok. Un chico, yo cierro un poco de ventanas que tengo abiertas, entonces no me abre la que toca. Ya, discúlpenme 2 minuticos, yo soluciono todo este asunto. Ya cerré el micrófono. Pero es que a veces estabas haciendo bulla ya y yo con el micrófono abierto para poder hablar. No entiendo por qué Antonio no lo tenía abierto. Bueno, ya estamos aquí. Entonces tengo que hacer otros clics. Bueno, ya estás presentando. Sí. ¿Ya lo ven? Sí. Sí. Ok. Miremos a ver si se puede hacer más grande eso. Sí. Bueno, entonces, a pesar de que los títulos están hablando de creatividad y celebración, no van a estar independientes, van a estar mezclados porque me parece que son dos conceptos que deben ir siempre juntos. El primer aspecto es que yo menciono en las respuestas que le di a Álvaro y a ustedes, es el orden.
para armar una frase verbal o hacer una composición musical, hay que tener un orden. Los conceptos deben estar ordenados a riesgo de que si no ocurre eso, pues va a ser difícil transmitirlos y por consiguiente difícil comprenderlos, ¿sí? Entonces el orden yo lo relaciono muy estrechamente con la composición, ¿sí? Este primer ejemplo es la misma fotografía, pero donde el orden o la composición ha cambiado, y seguramente el cambio en el orden de la composición y en otros aspectos produce un resultado completamente diferente. La fotografía de la izquierda es la original, ¿sí? Técnicamente no voy a entrar en este caso en una descripción porque creo que la mayoría de ustedes sabe que es un tiempo de exposición muy rápido para captar el movimiento, lo que se llama el congelarlo, ¿sí? Pero ese resultado ya a la luz del revelado de la fotografía, pues tiene una serie de inconvenientes, como que el primer plano de la parte inferior hay mucho detalle en el pasto, ¿sí? Entonces la lectura de la escena, a pesar de que el sujeto, el protagonista es muy llamativo por la posición, etcétera, hay una serie de elementos que distraen. Entonces entra en un proceso de edición donde vamos a quitarle importancia a este primer plano, desaparecerlo un poco, ¿sí? Bajar un poquitico la figura que está demasiado centrada, pero aún así las tonalidades como difíciles de diferenciar o de identificar surgen. Entonces pues queda la alternativa de convertir una imagen en blanco y negro y bajar un poco el sujeto principal, ¿sí? No centrado completamente. Entonces el fondo ya deja de ser tan importante y se convierte en una escena donde el primer plano protagonista está, además de estar centrado en la línea vertical, está muy cerca del borde, entonces no hay nada que hacer, ¿sí? Ahora la interpretación en blanco y negro prescinde de unas tonalidades o las minimiza, las tonalidades que dan un poco de volumen al cuerpo, ¿sí? Pero en este momento el volumen del cuerpo es menos interesante, menos expresivo que la misma forma del gesto, digamos, gimnástico o de movimiento. De todas maneras, si en la explicación que yo estoy dando en cada caso hay alguna inquietud, alguna duda, por favor me interrumpen con toda libertad ¿sí? Este caso es exactamente el mismo procedimiento, ¿sí? Estas dos en términos de composición son exactamente iguales. La única diferencia es que las tonalidades que no se definen en la de la mitad desaparecen al convertirlo en blanco y negro, ¿sí? Y fíjense la fuerza con la que se transmite el movimiento en el caso de la foto de la derecha y de la izquierda. El concepto fuerza, el concepto dinamismo, es mucho más patente en mucho más expresivo que en cualquiera de las anteriores. Este es un tema muy interesante de composición y de punto de vista, ¿sí? Me llama mucho la atención cuando estoy recorriendo este sitio el desarrollo de este pasamanos, de este barandal de escalera, ¿sí? Y esta es la primera fotografía que hago. La visión en el visor de la cámara, por fortuna la fotografía digital me permite eso, me permite ver un resultado inmediato y sobre ese resultado pues hacer eventualmente alguna corrección. Entonces, primero que todo, ¿qué siento en esta fotografía de la izquierda? Que la tengo demasiado cerca, estoy muy cerca, la escala es muy agresiva y aparecen estos intersticios, ¿sí? Que me muestran el fondo de la pared y el zócalo. Me dificultan ver un poquitico el movimiento que me parece que es muy bello, ¿sí? Es una proporción, un movimiento muy lindo, en mi opinión. Entonces, ¿qué hago? Voy a cambiar de punto de vista, me voy a correr un poco más a la izquierda, ¿sí? Con el fin de que este elemento, ¿sí?
avance todo este trayecto y me voy a empinar un poco para que este elemento suba y se me funda, pero dejo una evidencia de que ahí existe algo que es esta línea, que corresponde a esta línea de acá. Entonces, el sujeto es el mismo, el fondo es el mismo, pero el pequeño cambio, que no es muy fuerte, de posición, manteniendo la cámara paralela y perpendicular al plano tanto de este elemento como del muro, para que las líneas, la geometría que hay ahí no se me vaya a tergiversar, a dañar. Entonces me da dos fotografías. Esta es una fotografía un poco más distante, se luce más uy, ¿qué pasó? Se luce más el movimiento y la suavidad con que se desarrolla esto que en el caso anterior. Entonces son dos puntos de vista completamente distintos, con un resultado final para mí altamente satisfactorio en este caso un poco más contundente, una imagen más fuerte, pero que adolece de las características que yo quería exaltar. En términos compositivos, me interesa muchísimo y busco que cuando hay líneas diagonales, en la medida en que coincidan con las esquinas del rectángulo que va a enmarcar la fotografía, o de la superficie rectangular donde se inscribe la fotografía. Este es un caso interesante que lo incluyo por dos razones. Primero, porque hay escenas que son mandatorias, que ellas, si tuvieran letreros, decían, usted me tiene que fotografiar simétrica. No se puede hacer a un ladito ni nada, tiene que ser simétrico. Sí. ¿Sí? Entonces, esta es una condición para esta fotografía. El eje de estos apoyos, ¿sí?, que entre otras son unos apoyos en tacones, ¿sí?, en unos elementos de bronce, solución interesante del arquitecto, hay que resaltarlo y ponerlo en primer plano, que se note que eso es así. Pero es una fotografía en el interior que mira hacia el exterior, entonces además de la composición, que sería diferente si yo la hago de afuera para adentro, ¿sí? Para mí es muy importante en la fotografía de arquitectura hacer notar que el interior no es solo en este mundo, sino que tiene un contexto exterior que juega un papel muy importante, un paisaje, una montaña, etc. Entonces, técnicamente hay que buscar la forma de que la exposición, y hablo ya de buscar el diafragma y el tiempo apropiado para que un ambiente penumbroso como es un interior salga suficientemente detallado, y el exterior también, contar dónde está eso, qué vista tiene eso, porque si yo hago la fotografía sin pensar en eso, seguramente esto me sale perfecto, pero es la parte exterior que está sometida a una iluminación mucho más intensa, pues me va a salir blanca, cuagada. Fíjense, esta parte del piso que recibe la luz directa está velada. Aquí debajo de estos camastros hay detalle del baldosín, aquí se perdió, ¿sí? Es un sacrificio que hay que hacer, porque si yo trato de sacar el baldosín de esta parte, pues entonces me va a quedar el interior muy oscuro y seguramente el paisaje también. Entonces hay conceptos, en este caso arquitectónicos, y de transmitir una información lo más interesante posible sobre las características del diseño y del entorno donde se encuentra, implica situaciones que a veces técnicamente son complicadas, entonces hay que hacer una evolución desde el punto de vista técnico para poder resolver satisfactoriamente estos casos. Pues como mi tema original fue la arquitectura, y a eso me debo como fotógrafo también, pues hay ciertas cosas en la arquitectura que son mandatorias también. Si uno va a una obra, el maestro o el arquitecto residente muy probablemente llevan, además de 1 metro colgado en el cinturón, llevan una plomada y un nivel, ¿sí? La arquitectura, a pesar de que se dice que la arquitectura tiende a no caerse, ¿sí?, para construirla hay que respetar esas cosas que son las del equilibrio
físico y emocional de las personas que, físico de la arquitectura y emocional de las personas que lo habitan. Porque estar uno con paredes que son torcidas, pues emocionalmente uno puede tener dificultades. Entonces las líneas verticales en la arquitectura deben respetarse y la posición de la cámara tiene que garantizar eso. Si por alguna razón se me torció la cámara y las verticales me quedaron torcidas, pues yo tengo el compromiso de arreglarlas en la parte de la edición de la fotografía. ¿Sí? Las horizontales no necesariamente. Ahora, en la foto anterior, ¿sí? Perdón, donde hay horizontales, pues las horizontales ahora hay que respetarlas y tenerlas así, no hay verticales, entonces no hay problema. Pero el equilibrio de la arquitectura hay que respetarlo y eso es simplemente un tema de... Perdón. Aprieto el botón que no toque y se me enreda las... Está muy bien. Necesitamos que le haga por acá. Entonces, esta está incluida, no es una fotografía maravillosa, pues tiene cierto orden, tiene una composición, ¿sí? Está en los apoyos, pero fundamentalmente es para remarcar que la fotografía de arquitectura tiene compromisos con el nivel y el plomo cuando, si es vertical como en este caso, con la vertical, y si es horizontal como en el caso anterior, con la horizontal. Torcerla es un descuido, es decir, es no tener claro lo que uno está fotografiando, y yo creo que tener claro que uno va a fotografiar mentalmente conduce la posición de la cámara. Este caso es la composición y una mirada ligeramente distinta. No es una mirada documental que me muestre cómo son los zapatos viejos de Cartagena, dónde están localizados, en qué parque o en qué calle o en qué... No. Es ver aspectos que realmente exaltan la vetustez de lo que quieren significar, ¿sí? Y utilizar una luz maravillosa que me tocó en el momento que yo llegaba, que me revelaba esta línea que compositivamente me va a dar un recorrido muy interesante a través y oscurecer el resto lo más posible, independientemente de que eso toque hacerlo en la parte de la edición, ¿sí? Porque si yo por alguna razón dejo muy luminoso el fondo, entonces se me va a convertir en otra cosa un poco menos expresiva de las características que quiero resaltar, ¿sí? Y además con una luz ligeramente muy, muy vertical, entonces los costados, ¿sí? Aparecen en sombra, que le dan mucho más fuerza y más carácter a la fotografía, ¿sí? Esta es la cúpula de la iglesia de Santo Domingo en Cartagena, allá está la catedral, la cúpula de la catedral. Hay casos en que lo que vale es hacer maromas y encaramarse a esta cúpula con una cámara de placa con trípode grande y buscar cuál es el ángulo apropiado para establecer una relación no solamente de color entre esta cúpula amarilla y esta azul, que son perfectos, es una armonía muy interesante, ¿sí? Que estas líneas ocupen cierta porción del espacio para hacer una composición equilibrada entre el azul y el amarillo, ¿sí? Y que este elemento no vaya a quedar cortado ni vaya a quedar demasiado grande porque le va a restar importancia a esto. Entonces, pues obviamente que esas consideraciones de las porciones de la superficie fotográfica que ocupan las diferentes formas o los diferentes colores, es interesante tenerlo como un concepto de composición. Desde luego que pues existe la posibilidad de editarlas en un futuro, cortarle un pedazo, ¿sí? Hoy por hoy agregarle otro pedazo, por ejemplo, de tonalidades homogéneas. Les decía hace un rato, la edición de las fotografías antiguamente se hacía con una guillotina o con un bisturí, se cortaba un borde, ¿sí? Hoy se hace con una herramienta del computador. Este es un caso interesante también de la misma iglesia de Santo Domingo en Cartagena. La siguiente fotografía, perdón.
La de la izquierda es la foto original, ¿sí? De ese espacio. Hay un color rosa y un azul en algunas partes del diseño final que tuvo la restauración de esa iglesia, muy interesantes, muy llamativos, ¿sí? Pero resulta que lo que me llama la atención a mí en este momento de abordar esta iglesia por dentro es el efecto que tiene la luz, ¿sí? Entonces el color aquí le roba el show a la luz. La luz se convierte sí como en un pequeño accidente, pero el color es lo más importante, además ocupa una porción bastante importante de la fotografía. Entonces se me ocurre hacer una versión en blanco y negro, donde el protagonista puntualmente sea el aspecto de la luz, ¿sí? Esa luz que se cuela ya un poquito accidentalmente. Volvemos a la anterior, y entonces hay una secuencia de 3 escenas diferentes donde la luz juega un papel tremendamente importante, ¿sí? Es una luz acariciante, no es una luz que produzca contraste. El contraste aquí, esto es muy, muy oscuro porque está en sombra, no hay nada que hacer. Pero donde hay luz es una luz suave que le da como la forma, se vuelve una caricia. Entonces, ese aspecto de la delicadeza con que la luz entra, primero muy intensa y luego mucho más suavemente, me parece que esa caricia de la luz es un elemento conceptual muy interesante que puedo hacerlo aparecer en la fotografía en la medida en que yo lo solucione de alguna forma, ¿sí? Aquí la luz pues sí existe y me crea estos efectos, pero el color es avasallador, ¿sí? Entonces, en búsqueda de una fotografía expresiva del concepto que me llama la atención acá, voy a volverlas blanco y negro. Esta es de aspectos de composición, de movimiento, de ritmo, ¿sí? Que son elementos que están presentes en cualquier representación gráfica y en cualquier expresión, hasta musical o literaria o poética. El movimiento y el ritmo que aparecen en esas expresiones ayudan o hacen un contrapeso a los significados, al impacto, a las sensaciones que produzcan. En este caso hay una geometría muy estricta, muy rígida, muy fuerte, pero que tiene unas diagonales que le dan como un respiro y me permiten proponer una ventana rara, de una forma extraña, para poder observar unos detalles interesantes como son estos ventanales grandes que tienen unos vidrios con unas venas en plomo muy llamativas que hacen juego con un relieve gratuito y gracioso que tiene el muro, ¿sí? En esta pues el movimiento está indicado por estas curvas, entonces yo tengo que buscar un punto de vista que me permita que, por ejemplo, esta curva arranque, como les decía anteriormente, en el borde, en una de las esquinas, ¿sí? Y coincidencialmente, por la proporción en que está hecho esta es una obra de arte en Bilbao, por la proporción en que está hecho eso, me da, digamos, un triángulo acá, digamos un triángulo figurado con otro acá, ¿sí? Que se convierten en contrapesos de tonos similares pero diferentes. Y esta otra para mí es la expresión más bella que yo encontré en el auditorio de la Biblioteca Miguel Ángel Arango, que es majestuoso, que es divino, que se oye la música de una manera espectacular, que fue Premio Nacional de Arquitectura, ¿sí? Pero que el trabajo de la acústica, diseñada por un ingeniero muy famoso y muy especialista en sonido, ¿sí? Lo hizo un carpintero, ¿sí? Con no sé qué herramientas, pero hizo una obra de arte, siguiendo unos delineamientos formales del proyecto arquitectónico. Pero aquí lo que me interesa, además de exaltar el diseño y la composición de este fragmento, que es un fragmento, ¿sí? Es la mano de obra. Cuando veamos las fotos de frente también hablaré sobre ese tema, ¿sí? Que normalmente en la arquitectura el crédito va al diseñador, al arquitecto, pero siempre se olvida quién lo hizo. El que lo hizo, el ladrillo bogotano tiene una fama maravillosa. En Francia hicieron una gran exposición de arquitectura colombiana en ladrillo, porque no entendían cómo se podía manejar ese pedazo de barro de esa forma tan magistral. Pues existe
chircales y familias que por generaciones han trabajado en las mismas, ¿sí? Y los arquitectos se han nutrido de esa habilidad para desarrollar obras magníficas, ¿sí? Entonces, también me interesa exaltar que esas cosas no se hicieron solas, ni surgieron de una mesa de dibujo o de un programa de diseño arquitectónico. Salieron de la realización de un artesano o de un personaje anónimo, ¿sí? Esta otra es también arquitectura. Como vemos acá, hay un manejo muy cuidadoso de las horizontales, de las verticales, pero es una escena que presenta una dificultad porque el exterior está con una gran cantidad de luz y el interior no la tiene. Entonces hay que crear una iluminación para poder tener una información suficiente de lo que acontece en el interior y no quedarnos solamente en la relación de la forma de la arquitectura con un cielo maravillosamente y con suerte muy azul, ¿sí? Con unos acentos amarillos que componen el asunto. Entonces hay que iluminar los interiores. Sí, aquí ustedes ven que hay unos acentos de luz un poco más fuertes y unas sombras que vienen de una luz de la izquierda a la derecha, que es otro aspecto de la composición que me parece interesante no discutir, pero sí por lo menos plantear. La iluminación de izquierda a derecha es coherente con nuestra facultad o nuestra tendencia cultural de leer de izquierda a derecha. Entonces, cuando las iluminaciones vienen de derecha a izquierda, pues nos sentimos como un poco en contravía. Y cuando los sucesos fotográficos son de izquierda, de izquierda a derecha, aquí esto es una subida, ¿sí? Que puede producir fatiga. Si estuviéramos al revés, sería una bajada de izquierda a derecha. Entonces, pero la arquitectura está ahí, hay que respetarla. Otro aspecto, los apoyos de las fotografías, ¿sí? Cuando son fotografías para publicar, especialmente si son para un libro, uno tiene que tener una relación o saber qué es lo que va a pasar con el diseño del libro. Esta fotografía que ven ustedes a la izquierda de la iglesia de San Fasón, del Colegio San Fasón, junto a la estación del ferrocarril de Bogotá, la estación de la Sabana, no puede ir en una página impar, perdón, par, ¿sí? Impar, perdón. Tiene que ir en una página, perdón, tiene que ir en una página impar, o sea, a la derecha. Y esta tiene que ir en una página par, o sea, que esta parte quede sobre el lomo de la fotografía del libro. Entonces uno no puede simplemente entregar las fotografías y que el diseñador del libro o el diagramador las ponga como quiera y donde quiera. Uno tiene que estar metido de nariz allá para ver cómo van a quedar sus fotografías, ¿sí? Otra cosa es que el lujo que uno se puede dar trabajando en los tonos, los contrastes, los colores en el computador, tiene que ser respetado en la impresión, cosa que es bastante difícil, ¿sí? Pero entonces uno tiene que tratar de participar en todas las partes del proceso de lectura de un libro, la toma de la fotografía, el diseño de la diagramación y la impresión de la fotografía, para que la opinión o los criterios y conceptos de los tonos, de los colores, del contraste, tratar de mantenerlos así. Este es un ejemplo. Antonio, perdón. Bueno, lastimosamente nos quedan 5 minutos de reunión ya. Entonces, pues bueno, para que puedas de pronto, nos quedan 4 minuticos, entonces, y pues agradecerles a todos y dale. Bueno, entonces, para ser más breves, regreso a esta fotografía. Este es un puente sobre el río, encambado sobre el río Magdalena. Me llama la atención como fotógrafo la relación que tiene esta catenaria del puente con respecto al paisaje, ¿sí? Dos formas de mirarlo es así, son esta vertical y esta horizontal. Entonces, como hay una intención de composición, de diseño, de un aspecto que no es el más relevante del puente, porque el más relevante es está aquí a la derecha, que es simplemente pasar de un lado a otro del río Magdalena, y esta es la foto documental que me muestra, identifica el puente, ¿sí? Entonces, busco la alternativa de expresarlo de una manera diferente, expresar una relación
Es decir, la interacción que se produce, para usar una palabra actual, la interacción que se produce entre un elemento de diseño, de la ingeniería, y la geometría de esto, y la geometría, si la podemos llamar así, la forma de la montaña. Este es otro caso también de punto de vista. Aquí obviamente que lo más interesante es el cabello de la señora, el pelo de la señora, pelo blanco. ¿Sí? En este caso, por omisión, pues me llamó mucho la atención esto, el contraste con el rojo, con el negro del sombrero, pero me olvidé de que estos elementos sobran, interfieren. Entonces debo buscar un punto de vista diferente, que como puede ser este. Pero aquí también me aparece esto. Entonces, ¿qué hago? Pues me centro en lo que me interesa a mí, que es el contraste entre esto, y elimino todo lo demás. Entonces, en algún momento yo sostengo que en una composición hay que tratar de que solamente quede lo que importa, lo que no importa, lo que sobra, por fuera. ¿Y eso qué significa? Cambiar el punto de vista, moverme para un lado, moverme para el otro, agacharme, levantarme. Bueno, es otro caso de la foto ya está hecha, tiene esta composición del lado izquierdo, no está ni en el centro ni está en ningún lado, entonces más bien decido hacerle una edición diferente. Lo que les hablaba hace un rato de la luz de izquierda a derecha, es la misma fotografía, solamente que está invertida en un caso. Aquí la luz entra de la derecha hacia la izquierda y aquí de la izquierda hacia la derecha, entonces hay que dilucidar cuál de las dos situaciones es menos conflictiva en términos del observador. Bueno, de ahí para adelante siguen unas de celebración que son las de las plantas, ¿sí? Bueno, esto es lo del ladrillo. Este es el órgano de la Luis Ángel Arango, donde la foto original es esta, ¿sí? Pero resulta que esta me permite, mediante un trabajo de edición un poco demorado, relacionarlo mucho más con la música y con las armonías del color, ¿sí? Entonces, esta es una de la de frente, ¿sí? La posibilidad de ver la arquitectura de una manera como en la realidad no la podemos ver, ¿sí? Como posiblemente originalmente se hizo en un papel cuando se diseñó. En este caso, la bóveda, el cuartel de las bóvedas en Cartagena, tiene algo que es maravilloso, que es el ritmo sistemático y matemático de los arcos, pero resulta que al final los arcos cambian de tamaño y de proporción. ¿Sí? Eso, verlo en esta forma es insólito. Esta es la carrera octava entre calles novena y décima en Bogotá. ¿Sí? Entonces, eso es lo que les decía hace un rato que yo hice con los andamios y con las grúas sin el dron, haciendo, no sé, en este caso unas 700, 800 fotografías pequeñas. Bueno, entonces necesito ahorita llamar a Sandra, pero necesito aquí parar esto.